Bueno, pues continuamos y cerramos las actividades en la carpa de esta mañana con Alejandro Cuevas y su novela Literatura Barata, que bueno, ya comentaremos un poquito más adelante del título. Y no está ubicado así por casualidad. Hace una presentación atrás, antes de la de Iván, compartí escenario con Carolina Sarmiento, una novela muy diferente de esta, pero que desde extremos muy diferentes sí que llegan a abordar y a tocar puntos que tienen bastante común desde lo narrativo. Lo que he de decir es que yo estoy sorprendido de lo muchísimo que he disfrutado esta novela. La gente sabe que esto es algo que cuando lo digo es cierto, porque no lo digo entre las presentaciones, pero probablemente de las novelas que me han hecho pasar en mitad de toda esta vorágine de lecturas para seleccionar qué se presenta, qué no se presenta, de las que me hizo pasar un momento más agradable, distendido, pero al mismo tiempo reflexivo, ha sido la tuya. Me fue una lectura muy agradable, pero es que encima me sorprendió porque yo te he de reconocer que soy un lector horrible para la literatura que encierra humor. Por lo general yo no entro, o sea, por lo general me cuesta mucho. Quitando cosas muy alejadas del género como Wilt o como Viracocha, yo el humor, que si yo ya me río bastante, ¿no?, habitualmente en el día a día, y por lo general pues en la literatura pues no sé, me sorprende más cuando hay alguna emoción, alguna sensación que o prefiero no tener en la vida real o no tengo tanto tiempo, ¿no? Así que ya de mano al principio digo, no va a ser mi rollo. Pero tío, o sea, es que me pareció extraordinario, me funcionó como un tiro desde el principio al final. Hay una excepción a esto, hay una forma de afrontar el humor, como puede pasar en el cine de Chema García Ibarra, por poner un ejemplo, ¿no? Que es como ciudades un poco enloquecidas, que son como la nuestra, pero como que la gente que está allí, como que dices tú, no tiene todos los jugadores en el partido, o le falta hay algo raro que flota en el ambiente. Es parecido, pero no es. Ahí sí que entro bastante mejor. Y todo eso está aquí, ¿no? Esta ciudad un poco desquiciada, estos personajes muy interesantes, que vas construyendo una historia en dos partes que poco a poco se va entrelazando. Pero yo me pregunto, el punto de arranque para ti literariamente de construir esta novela, en el momento en que la empiezas a tejer, ¿no? Cuando dices, bueno, voy a contar esto, y decides contarlo de esta manera, porque al final de cuentas la creación es un montón de decisiones, ¿no? O sea, podría por aquí, bueno, y al final pues vas haciendo un montón como de realidades alternativas donde hubiera sido otra novela, pero al final tenemos la que tenemos, ¿no? Cuéntanos un poquito si eres un lector o un escritor que lo controla todo mucho desde el proceso, o si te fuiste dejando un poco llevar a medida que los personajes iban tirando de ti. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias al festival por invitarme y a Jorge por hacerme un hueco en su agenda de lecturas, que es realmente escalofriante, ¿no? Creo que presenta 7 libros hoy. 8, me parece. 8, bueno. Sí, esto que comentas es un poco el cliché de los talleres de escritura creativa, ¿no? De los escritores de mapa y los escritores de brújula. El escritor al que le gusta tenerlo todo atado y bien atado en un cuadro de Excel incluso, ¿no? Y simplemente luego ir rellenando esos huecos. O el escritor que sabe más o menos hacia dónde va y un poco se deja llevar por las circunstancias. Y yo estoy un poco a medio camino, porque si fuera solo de mapa creo que me aburriría, ¿no? La escritura de la novela se convertiría en una tarea burocrática casi, ¿no? De cumplir un calendario. Y en cambio a mí me gusta sorprenderme, ir descubriendo cosas, abandonando caminos que pensabas que ibas a seguir, pero que luego te das cuenta de que a lo mejor es más productivo otro, ¿no? Y me gusta mucho el verbo que has usado de tejer, ¿no? Porque yo siempre tengo muy presente que cuando escribes estás tejiendo, porque sabéis que texto y tejido comparten etimología, o sea, tienen un origen común, y tenemos ese concepto contaminando un montón de expresiones relativas a la escritura, ¿no? Los hilos de la trama, el nudo, el desenlace, ¿no? Realmente un libro es una tela de araña, un tapiz, ¿no? Y vas ahí lanzando hilos para atrapar al lector y llevarle un poco por donde tú quieres. A mí te digo que ha funcionado, me ha atrapado desde el principio. Y bueno, hay varias maneras de acercarse al fantástico. Una es pues eso, ¿no? Lo que se llama de lo extraordinario en la literatura. Desde el principio es un mundo imposible, lleno de dragones, pero luego está otro método que a mí pues evidentemente me interesa bastante, y esto lo hablábamos ayer en otra charla, que vendría a ser pues cómo dentro del ordinario aparece un elemento sobrenatural o un elemento fantástico, y cómo eso pues hace que todo lo demás interactúe o pivote alrededor de ello, ¿no?
Pero bueno, hay otra manera un poco híbrida, que es el hecho de que esto extraordinario a los personajes no les parezca tan extraordinario. Aquí a la protagonista, cuando era joven, a su novio, esto no es ningún spoiler, lo abducen los extraterrestres, cosas que le pasa a alguien de cuando en cuando por un motivo X en esta ciudad, y ella está convencida de que vale, a él lo abducieron, pero eso ha sido para fastidiarla a ella, porque a ella en la vida todo le sale mal, tiene que haber alguien ahí jodiéndola sí o sí, ¿no? Y por un lado tienes este personaje y por el otro tienes a un vendedor de enciclopedias, creo que era retirado, al que le sale un curro sorpresivo, y bueno, pues que ve que hay un montón de secretos, pero él se dedica a hacer lo suyo y parece que bastante bien, ¿no? Coges esos dos personajes dentro de este entorno donde ellos conviven con circunstancias extraordinarias, pero que para ellos no lo son tanto. Sí, esto de mi relación con lo fantástico es una cosa sobre lo que yo no había sido consciente hasta hace no mucho, ¿no? Hace 2 libros publiqué uno que recopilaba cuentos, ¿no? Cuentos que yo he ido presentando a certámenes, yo que sé, el Pola de Elena, por ejemplo, que nos queda cerca, ¿no? Y entonces los recopilé en un libro que se llama Marilucia y Largo, etcétera, y hubo una profesora de la Universidad de Burgos que un día hizo una ponencia sobre lo fantástico en la narrativa de Alejandro Cuevas, y dije, ¿de qué está hablando, no? Pero claro, luego ella había seleccionado una serie de cuentos que para mí eran realistas con matices, pero para ella no, y tiene razón, porque si aparecen hombres lobo, extraterrestres, ¿no? Viajes en el tiempo, pues evidentemente eso es... Pero por otro lado yo tengo una forma de mirar la realidad como muy extraña, ¿no? Quiero decir, me gusta acercar la lupa a la realidad para darnos cuenta de lo anómala que es y de lo misteriosa y de que puede a lo mejor ocultar otras cosas. Y en esta novela se cruzan las dos formas de ver lo fantástico, ¿no? Lo extraordinario como ordinario, ¿no? Y lo ordinario como extraordinario. Y casi siempre que uno se pone y escribe y pone una situación extraordinaria, la realidad acaba superándolo con creces, ¿no? No sé cuándo escribiste esta novela, pero claro, esta editorial donde la gente es sustituida por robots que sí hacen el trabajo de una forma pues, más o menos mecánica, pero tampoco hay que hacerlo mucho mejor, así a la gente le vale, parece plenamente de actualidad, como si lo hubieras escrito ahora con la problemática de las IAs y de cómo esto va a irrumpir en el trabajo de los creadores. Sí. Casi has hecho ciencia ficción anticipativa. Es curioso que saques ese punto, porque es uno de los que tengo aquí, como digo, y es verdad, el libro tiene como 3 años, terminado la primera versión, y aparecía esto de un departamento de una editorial que dice vamos a prescindir de los autores porque las novelas las pueden escribir máquinas, ¿no? Y luego buscamos una foto de un modelazo para que venda más que los autores que normalmente suelen ser feos, ¿no? Entonces, esto es antes del ChatGPT, que llevamos un año hablando del ChatGPT, de la inteligencia artificial aplicada a todo, y realmente ahora ya no es anticipar nada, sino que a lo mejor es quedarse corto, porque sí, yo estoy seguro de que las grandes editoriales están ya dándole vueltas a cómo pueden sacar una línea editorial en la que no intervengan para nada los seres humanos, más que los dueños de la editorial para cobrar. Si no ha pasado ya en algún caso y no lo sabemos, hay que saber hasta qué punto se está usando. Se habla con bastante frecuencia a través de libros como el tuyo de qué hay de ficción en la realidad, o sea, cuando alguien te cuenta algo hasta qué punto es cierto, no se juega con ello, pero no se habla tanto de lo contrario, ¿no? O sea, qué hay de verdad en la ficción. Y tu libro sí va acercándonos a ambos extremos. ¿Tú hacia cuál caes un poco más, como escritor, como persona incluso? Bueno, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, que somos aficionados a leer, pues inevitablemente tenemos una visión literaria de la vida, ¿no? Tenemos tendencia a buscar tramas, planteamiento nudo de desenlace, una cierta coherencia, giros de guión, ¿no? Y bueno, de alguna manera nuestra afición por la literatura contamina nuestra manera de vivir, eso es así. Me alegra que antes tocabas el tema, ¿no? De que desde la aparente sencillez de esta novela, que es una novela muy entretenida, yo creo, y que el lector lo vas llevando por un lado y por otro, como una montaña rusa que también diera volantazos, ¿no? Dices, no sé por dónde me está llevando, pero me interesa seguir leyendo, ¿no? Hasta que, bueno, la novela acaba de una forma impactante y tal. Pero por otro lado, es una novela que creo que aborda cosas muy profundas también, ¿no? Esto que sugieres de qué hay de real en la ficción, qué hay de ficción en lo real, ¿no? Es una novela casi metafísica, lo que pasa es que decir eso es una etiqueta que espantaría a la gente, ¿no? Sin embargo, la acercaría más si decimos otra cosa que es igualmente cierta, que también es muy metaliteraria. O sea, sí, hay un montón de pensamientos, reflexiones
digamos que la protagonista, Dolores, esta ahora limpiadora, a la que le ha ido todo continuadamente mal, rematadamente mal en la vida, ella en el fondo lo de escribir le hace tilín y piensa que ella puede hacer una historia entre biográfica y otras cosas que funcionara. Entonces apunta a talleres literarios, conoce a profesores de literatura y me hace mucha gracia tu visión, o la visión que nos das alrededor del mundo literario, ¿no? Y yo sí que creo que incluso el título juega un poco con eso, ¿no? De esa línea para mí absolutamente imaginaria y desde luego perversa entre alta literatura, baja literatura, entre tomarte muy en serio algo que ya cuántos hemos oído, sobre todo en mi generación, aquello de la letra con sangre entra, pero vamos a ver, cabrón, haz que me lo pase bien y me gustará más, ¿no? Como es el caso de esta novela, pero sí también una crítica a cómo está montado el mundo literario, o por lo menos lo que rodea el mundo literario más allá de la creación, está muy presente en toda la novela. Sí, porque esa parte de la trama, ¿no? Yo quería tocar un mundo que me resultara familiar y de que supiera hablar, ¿no? Y de que supiera cosas que a lo mejor tiene interés, ¿no? Hacer bromas sobre ello y tal. Entonces el mundo literario era el más adecuado. Si lo hubiera ambientado a lo mejor en otro mundo, aparte de que no tendría sentido en el libro, pues habría tenido que documentarme, que investigar, ese tipo de cosas. Y Dolores es un nombre parlante, ¿no? O sea, sí. Estos personajes que tienen un nombre que de alguna manera los define, ¿no? Realmente es una chica a la que le sale todo mal, le duele todo, le duele la vida, ¿no? Hay un momento en el que se dice que la vida le debe una vida, ¿no? Esa es la sensación que tiene. Sí, es otra de los rasgos con los que más me he quedado de tu literatura. Tú estás planteando una situación, pero de repente a un personaje o a cómo ve una vida o cómo le ha ido, lo resumes en una pincelada, en apenas 3 palabras. Es algo que también hablamos con Carolina, ¿no? De esa capacidad de síntesis narrativa para... Esto es algo que pasaba mucho, salvando mucho las distancias, por ejemplo, con Lovecraft, ¿no? O sea, Lovecraft era un tipo que nunca ha descrito nada. En realidad, el tipo decía, eran unos muebles que no podían ser usados por nadie de este mundo y ya está. O sea, ya tú te imaginas, tú es más gráfico, pero sí que tiendes a resumir en una idea, a lo mejor, la vida de un personaje. Sí, esto que comentabais en la presentación de Carolina, ¿no? De quitar, podar, y de que cada novela requiere un estilo, yo eso lo tengo muy presente, ¿no? Igual que yo que sé, el cine de Kubrick, cada película tiene un lenguaje, porque no es lo mismo abordar el terror que la ciencia ficción, que una película ambientada en el pasado, histórica, ¿no? Y en esta novela, que se llama Literatura Barata, lógicamente había que adoptar un lenguaje sencillo, directo, conciso, cortante, ¿no? Sin demasiadas florituras, aunque también la novela las tiene, ¿no? Y está mezclado con otras cosas, pero mi forma de escribir en el anterior libro, digamos que era más sinuosa, con más subordinadas, ¿no? Por eso yo creo que a cada libro le hace falta una voz y a cada libro le hace falta un lenguaje. Hay un momento de la novela en la que un personaje dice, me hizo especial gracia, la frase, bueno, de una forma un poco dolorosa, porque cuenta muy bien cómo está el mundo hoy en día, que es cuando dice aquello, dame un punto de apoyo económico y moveré mis principios éticos y morales, ¿no? O sea, claro, una parodia de la frase de la palanca, sí, ¿no? Sí, dice, dame dinero y eso, y me moveré hacia donde haga falta, ¿no? Moveré mi punto de apoyo, de todo. Sí. El personaje es un cínico, es parecido a otros narradores que he utilizado, ¿no? Tiene una visión distanciada de la realidad, lo cual, pues eso, le hace ver sus particularidades. No se dice mucho hablábamos antes del personaje de Dolores, del personaje este que está encerrado, no se sabe muy bien dónde, secuestrado, no se sabe muy bien por qué. Vamos sabiendo muy poco, en la primera parte de la novela sobre todo, y hacia el final es cuando se nos cuenta mucho más de su vida, que es cuando lo humanizamos más, ¿no? Y luego llega el final, ¿no? Pero realmente no vamos conociendo a los dos personajes en paralelo. De Dolores sabemos mucho más desde el principio, sí. Y del otro personaje, que es el que narra con matices, ¿no? Porque esta novela, no vamos a hacer spoilers sobre esto, ¿no? Porque pues, destrozaríamos el libro. Pero normalmente hay 2 formas de interpretarla. A mí lo que me llega de los lectores es, pues unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Bueno, hay tantas formas de interpretarla como lectores, ¿no? Pero fundamentalmente 2. O sea, cuando acabas el libro te preguntas sobre la naturaleza de lo que has leído, porque en el fondo todo libro es un artefacto y todo libro es un ejercicio ahí de prestidigitación y te están engañando, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, pero eso ya lo tendrán que leer, que además deben de leerlo y sacar sus propias conclusiones. Pero este artefacto, el primer truco con el que te enseñan aquí la mano para que mires para ahí y no veas a otro lado, ya empieza con el título de la novela. ¿Cómo surge el título de la novela?
Bueno, lo comentábamos antes ahí fuera, que los títulos te vienen así de un primer golpe, casi antes que la novela, ¿no? Yo tengo una novela que se titula La peste bucólica, porque es una cosa que oí comentando, confundiéndose, ¿no? Con bubónica, bucólica, y dije, joder, la peste bucólica es ¿qué enfermedad sería esa? Qué bonito, tal. Entonces escribí una novela que habla sobre esa enfermedad, ¿no? La peste bucólica. Y en este caso no tenía tan claro el título, no me acababa de convencer Literatura Barata, que creo que es buen título y es muy directo, y va un poco también con el argumento. Evidentemente el libro habla de ese mundo de literatura de consumo, que es barata en el sentido de que se vende más barata, de que, bueno, digamos que tiene unas expectativas artísticas más bajas, cosa que es muy discutible, ¿no? Porque ya hemos hablado de esto de los géneros, que en realidad solo hay dos géneros de novela, las buenas y las malas, ¿no? Y bueno, y las que están ahí en un término intermedio. Pero luego sí que no me convencía mucho porque esto ya se ha utilizado en algunos, yo qué sé, por ejemplo tienes Pulp Fiction, que es utilizar una etiqueta para dignificarla, ¿no? O la serie esta de Penny Dreadful, ¿no? Que es lo mismo, dices, vamos a coger una etiqueta que existe y vamos a hacer algo más elaborado, ambicioso sobre ello, ¿no? Y parecía que era un poco ir en esa tendencia, pero digo, pero bueno, literatura barata no es mal título, no está utilizado, que eso es otra cosa que hay que mirar siempre, y bueno, así se quedó. Sí, a mí me parecía eso, ¿no? Como dentro de esa crítica a lo que hablábamos, a los estereotipos o a lo que puedes esperar, ¿no? Como hacer un trabajo, o sea, de la brillantez y de lo redondo como artefacto, y que como tiene muchos elementos de género, pues que se puede considerar por alguna gente menos lista que los que estamos aquí como literatura barata, cuando en realidad está mostrando ser todo lo contrario. ¿Qué te gustaría comentar de la novela que yo no te haya sabido preguntar? Porque veo que traes ahí notas y no, pero prácticamente hemos abordado todo, sí. Bueno, esto de la mezcla de géneros en el libro se habla también del ornitorrinco como animal, ¿no? Que es casi como un emblema de la posmodernidad, que nosotros ya no somos posmodernos, sino en realidad somos posmodernos o ni se sabe lo que somos, ¿no? Pero que el ornitorrinco es un bicho muy raro, tiene pico de pato, tiene pelo, es mamífero pero pone huevos. Y realmente yo creo que los libros híbridos son un poco así, ¿no? Es una fauna mezcla de otros animales más definidos, pero bueno, que acaban siendo... Y sobre el humor, sí, lo que pasa es que mi humor no surge de la alegría, no surge de jajaja, ¿no? Sino que surge de la tristeza. Es un humor cáustico, ácido, ¿no? Que te hace plantearte cosas. Y el humor me sirve para decir cosas que dichas de manera cruda, pues a lo mejor serían intragables, ¿no? Entonces lo dices haciendo bromas, una parodia, y la gente se ríe por un lado, se sonríe, pero por otro lado le estás metiendo el discurso que a ti te interesa. Es una novela en algunos aspectos anti todo, ¿no? Sí, yo creo que el humor a mí me funciona muy bien porque es un poco como humor de defensa propia, ¿no? Es un poco como de respuesta ante el mundo, sobre todo por parte de los personajes. Como, bueno, si ya no me río un poco de esto, no me lo tomo un poco, no te lanzo aunque sea un comentario sarcástico que, mira, me estás fastidiando la vida, pero te vas a llevar mi opinión, así un poquito disfrazada como de chiste, ¿no? Yo creo que por eso me gusta, ¿no? Porque no es humor de gag, no es humor de sketch, es humor como de respuesta, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Sí, yo leí hace tiempo una frase de Kierkegaard, que es una cita un poco pedante, ¿no? Pero dice, el humor es un estado de no familiaridad con el mundo. Y digo, joder, es que es verdad, ¿no? Es que cuando empiezas a observar las cosas con calma, con detenimiento, es cuando te empiezas a replantear que las cosas pueden ser de otra manera, es cuando empiezas a ver lo ridículo en lo que se supone que es serio o sublime, y realmente el humor surge de ahí, de esa sensación. Y bueno, no podemos cerrar la charla, la presentación de la novela sin que nos cuentes ¿y después qué? Pues no lo sé, tengo terminadas como 3 novelas más o menos, ¿no? No están acabadas, pero una, digamos que es una novela, no es una novela fantástica, depende de cómo interpretes lo que el personaje cree que le está pasando. Si lo interpretas de una manera es una novela realista, si lo interpretas de otra realmente es una novela fantástica. Y luego tengo una saga, un ciclo mejor dicho, de novelas juveniles que se supone que van a ser 5. Tengo escritas una y casi terminada otra. La primera la moví, estuve a punto de conseguir entrar en una editorial potente y tal, pero esa persona se jubiló. Estas cosas que pasan, entonces luego ya los correos te vuelven devueltos, que para llenar un correo, el buzón de un correo de estas grandes editoriales, hay que meter ahí, yo no sé, miles y miles. Entonces, bueno, a mí esa parte me da mucha pereza, ¿no? Lo de mover los libros, lo de llamar a puertas, en fin. Pero bueno, acabarán saliendo. Estas 3, digo yo que acabarán saliendo. El problema del ciclo de las novelas juveniles es que hay que, entre comillas, venderlo en conjunto, porque no se trata de sacar la primera y si funciona la segunda y si funciona la tercera, sino de que encuentres a alguien que te respalde y diga, vamos a sacar las 5 y no te deje colgado con la segunda, tercera y cuarta ya escritas, ¿no? Sí. Eso sería una faena. Pero bueno, esas saldrán.
Bueno, pues yo darte las gracias. Dentro de esta biología, por así decirlo, de presentaciones que he tenido esta mañana de personajes que llega un momento en el que dicen ya está bien, hasta aquí, y de historias donde se analiza qué hay de realidad en la ficción, qué hay de ficción en la realidad, y sobre todo porque aparte de ser una novela que le he disfrutado de arriba a abajo, es una novela que se queda contigo un tiempo después, te queda un tiempo pues eso, haciéndote pensar un poquito sobre lo que has leído, sobre qué te ha querido contar y sobre cómo has podido caer en ese truco de prestidigitación y cómo no lo has podido ver venir, que es lo que sucede con los buenos magos. Y los buenos magos, al igual que los buenos escritores, suelen acabar sus espectáculos siempre como pues, con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias.